Hola, hola, buenas tardes a todos. Hola, hija. Bueno, vamos a comenzar, chicos, la clase de hoy, medios ópticos. Vamos a comenzar con la primera unidad. Eh, Les explico cómo es la modalidad. Bueno, la modalidad es virtual. Los lunes, este viernes van a tener con el ingeniero ruso. No me confirmó todavía si es presencial o virtual, pero en el grupo cualquier cosa le aviso. Van a tener una clase con él, con el ingeniero ruso. Y después todos los lunes van a ser clases virtuales. Y bueno, los viernes, algunos viernes van a ser virtuales y otros van a ser presenciales. Los presenciales obviamente van a ser no les puedo decir con fecha porque yo tengo que disponer de que los técnicos míos me dejen la fusionadora, me dejen las herramientas. Y bueno, eso cuando yo más o menos veo que la semana no hay trabajo para hacer, digamos, de mantenimiento, le pido a los técnicos que me dejen todo el material y bueno, yo lo utilizo los viernes para dar clases. Así que bueno, no les puedo decir con fecha concreta qué días van a ser, pero por lo menos 3, 4 días antes o el lunes, con un lunes con anterioridad, le voy a avisar que el viernes va a ser presencial. Más o menos con 4 o 5 días de anticipación, le digo, bueno, el viernes va a ser presencial para que ustedes, digamos, sepan que tienen que ir a la facultad. Todas las clases tienen teoría, una unidad teórica, que bueno, la dicto yo. Tienen una clase práctica en donde nosotros vemos problemas, porque esto más que nada de lo que es fibra óptica tiene que ver con la contextualización, el de entorno de laboratorios, en donde pasan cosas, situaciones que, bueno, la idea es que nosotros trabajemos con esas situaciones de esos trabajos prácticos. Entonces yo tengo trabajos prácticos donde hay situaciones, contextos en donde le tenemos que buscar solución y lo hacemos en clase. De hecho, hoy día vamos a hacer el primer trabajo práctico. Y para ustedes queda la tarea de hacer un segundo trabajo práctico, en donde yo les planteo problemas que hay en una instalación de fibra óptica y ustedes tienen que poner las soluciones y entregármelo esos trabajos prácticos. Eso va por la plataforma de la UCASAL. Este año vamos a incorporar un poco de inteligencia artificial. Bueno, no sé si conocen que hay distintos tipos de inteligencia artificial. Tienen la tradicional, la generativa, la de pensamiento profundo, la IA Assistant, la agente y la multiagente. Bueno, la que nos sirve a nosotros es la de pensamiento profundo, la de agente y multiagente. ¿Por qué? Porque la de pensamiento profundo la podemos utilizar para contextualizar, para poderle preguntar a la IA, digamos, una simulación, para preguntarle, a plantearle un laboratorio y que nos diga cuál es la solución o cuáles son los problemas que puedo tener o cuáles los cuellos de botella. Bueno, ya lo van a ir viendo porque por clase lo vamos a ir haciendo. ¿Sí? Vamos a ir trabajando con la IA profunda. Para eso no es necesario que se suscriban a ninguna IA, sí es necesario que se registren en todas, ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, Mistral, QuickWin, Meta, Grok, todas, porque vamos a trabajar durante todo el año y también van a tener trabajos prácticos para poderlos solucionar con la IA. Entonces tenemos 3 clases de trabajo práctico. Uno que hago yo en clase, otro que es para que ustedes resuelvan y un tercero que lo vamos a hacer en forma conjunta en clase utilizando la IA. Y les puedo asegurar que el resultado es muy, pero muy enriquecedor la IA, trabajar con la IA, sobre todo para solucionar problemas de fibra óptica. Mediciones, trazas de power, de OTDR, mediciones de power meter. Es muy, muy interesante trabajar con ella. Así que vamos a tener 3 clases de trabajos prácticos, de los cuales el que yo les doy clase, bueno, eso es simplemente para que ustedes aprendan. El que me tienen que entregar ustedes es obligatorio. Ese sí lo tienen que entregar. Y está en la plataforma de Leucasal. Y el tercero, que es de la IA, eso lo hacemos en forma conjunta, planteando soluciones en clase. Así que bueno, no sé si quieren preguntar algo antes de que comencemos la clase, chicos. El parcial es una materia cuatrimestral, se va a tomar un parcial antes del 10 de junio, un parcial teórico que va a incluir todas las unidades teóricas que doy por clase, un parcial práctico con casos prácticos de simulación, y bueno, y después está la práctica ahí, ¿no? En el laboratorio de la UCASAL, donde tiene que ser presencial y tenemos que hacer digamos, una simulación en el laboratorio. ¿Preguntas, chicos?
Profe, este primer TP, no sé si me escucha, profe. Sí, te escucho. Este primer TP, perdón, me perdí un poco. ¿El primer TP de qué trataba? Perdón, para subirle ahora. Bueno, comenzamos de cero, ¿no? Que es una fibra óptica. Ok, ok, profe, dale, gracias. Bueno, comenzamos. Voy a compartir pantalla, chicos. Bueno, acá estamos viendo la primera unidad que también la van a tener en en la plataforma de Lucasal, bueno, que es una fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión de datos que utiliza hilos delgados de vidrio o plástico para transformar señales de luz a grandes velocidades y distancias. Las características principales: alta velocidad, soporta ancho de banda muy mayores que los cables de cobre, baja atenuación, puede transmitir datos a larga distancia sin necesidad de amplificar frecuencia, inmunidad a interferencias electromagnéticas, no es afectada por ondas de radio o campos eléctricos a diferencia del cable de cobre, y seguridad, es más difícil de interceptar en comparación con los cables tradicionales. Bueno, acá lo que nos dice es que la fibra óptica es un filamento de vidrio en donde la luz va rebotando por reflexión y por refracción de un extremo a otro, ¿sí? Hasta llegar hasta el otro extremo. Eh, bueno, soporta más ancho de banda y más throughput. Esa sería esta parte, alta velocidad. ¿Qué es el ancho de banda y el throughput? Bueno, el ancho de banda es la capacidad que tiene para transmitir datos en una unidad de tiempo de un extremo a otro. Hago de cuenta 100 megas. Es como una autopista, el ancho de banda, 100 megas. 100 megas es su ancho de banda. Y el throughput es lo mismo, pero es lo que realmente están utilizando. Ustedes tienen un plan que llega al router de su casa de 100 megas, pero realmente de esos 100 megas están utilizando 70. Entonces, ese es el throughput, o también se llama rendimiento útil, ¿sí? Entonces, 100 megas vendría a ser la capacidad total de la autopista, el ancho de la autopista. Pero esa autopista no está, digamos, llena de autos, sino que solamente tiene un 70% de ocupación esa autopista. Entonces, eso vendría a ser el throughput. En fibra óptica, el throughput y el ancho de banda, digamos, depende de la cantidad de servicios que ustedes estén demandando y de la cantidad de usuarios que estén en su casa demandando, ¿no? Tiene baja atenuación. La atenuación, el término atenuación es básicamente la degradación de la señal, es decir, que la señal puede llegar a larga distancia, no es como el cable de cobre que a los 100 metros la atenuación, digamos, se baja drásticamente. En fibra óptica tenemos en el orden de los kilómetros y se atenúa por otro tipo de interferencias distintas al cable de cobre. El cable de cobre se atenúa por campos electromagnéticos, electricidad y ruido, que es el noise. En la fibra óptica no se atenúa por ninguno de esos tres parámetros. La fibra óptica se atenúa por polvo, humedad y suciedad. Bueno, el polvo es lo mismo que la suciedad, digamos. Por eso en el trabajo de la fibra óptica, las manos tienen que estar limpias, el entorno tiene que estar limpio, en el momento de la fusión libre de polvo. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con trabajar con la fibra óptica porque es significativo la pérdida que produce la sociedad. Ustedes tocan con el dedo, digamos, una fibra óptica y pueden estar generando una pérdida de 3, 4 dB, que es mucho. Ya lo van a ver que es mucho, ¿sí? Bueno, la seguridad es más difícil de interceptar que el cable de cobre. ¿Cuáles son las características que tiene la fibra óptica? Bueno, seguimos con las características. Seguridad y privacidad, difícil de interceptar sin ser detectado. Se usa en redes gubernamentales, militares y bancarias por su seguridad. Tiene menor peso y tamaño, es más delgada y liviana que el cable de cobre, facilita la instalación en espacios reducidos, mayor durabilidad y resistencia, no se corre con el agua, el clima. La vida útil es de más de 25 años con bajo mantenimiento, bajo consumo energético, menor uso de energía en comparación con las redes de cobre, reduce el impacto ambiental y costos operativos. Compatibilidad con tecnología futura, bueno, es compatible con 5G, redes GPON, WDM y XGS-PON. Soporta nuevas tecnologías sin necesidad de reemplazo frecuente. Conclusión: la fibra óptica es la mejor opción para redes modernas, para su alta velocidad, seguridad, eficiencia y durabilidad. Bueno, muchas cosas que dice acá. Bueno, es segura, por eso hoy en día todo es con fibra óptica para redes gubernamentales, militares, redes bancarias. Tiene menor peso porque es delgadita, digamos, es de 11 nanomicrones y de 9 nanomicrones, perdón.
la fibra óptica, el ancho de la fibra óptica es de 9 nanomicrones y el pelo de su cabello, si ustedes se sacan un pelo de su cabello, es de 11 nanomicrones. Entonces, la fibra óptica es más delgada que un cabello que un pelo de su cabello. Tiene mayor durabilidad. Bueno, esto estaba muy aplicado a lo que hablamos el viernes con los chicos, que bueno, siempre es importante mantener la compra de calidad de equipo de fibra óptica, ¿no? Nada genérico, nada con bajo presupuesto, todo caro, lo más caro posible. ¿Por qué? Porque en fibra óptica la calidad es muy importante, sobre todo porque tiene estándares de calidad, digamos, de funcionamiento, y eso nos garantiza, digamos, la durabilidad, ¿no? Bajo consumo energético, porque bueno, todo lo que es la infraestructura, salvo los cabezales, todo lo que es infraestructura que está en el medio, caja NAP, caja de empalme, fibra óptica, ODF, todo eso es pasivo, no necesita energía eléctrica para funcionar. Y es compatible con la tecnología futura porque bueno, acá en la Argentina estamos con 4G y 5G. 5G en ciudades más urbanizadas, y bueno, de esto ustedes ya conocen mucho, saben que 5G ya existe el 6G, la diferencia básicamente entre los G es la velocidad y la cantidad de dispositivos conectados, la seguridad, bueno, todo eso. Bueno, actualmente en la Argentina estamos trabajando con redes GPON, pero bueno, podemos pasar a XGS-PON, digamos que la tecnología que sigue, ¿no? Y, y, y no es necesario cambiar la infraestructura pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que nosotros acá en Argentina estamos trabajando con un OLT de un extremo y un ONT del lado del cliente o del receptor, ¿no? Tenemos un OLT y un ONT, y todo lo que está en el medio es pasivo. Cajas NAP, cajas de empalme, todo. Bueno, para pasar del GPON al XGS-PON, solamente hay que cambiar el OLT, nada más. Y bueno, si este ONT es XPON, va a ser compatible. Y todo lo que está en el medio puede seguir. Es decir, el OLT hoy día te está ofreciendo 1 GB, con el XGS-PON podemos ofrecer 10 GB. Y lo único que cambiamos es el equipo de cabecera. ¿Sí? Todo lo demás es compatible, digamos. Anatomía de la fibra óptica. La fibra óptica está compuesta por varias capas que le permiten transmitir luz de manera eficiente y proteger la estructura de sus componentes principales. Tenemos el núcleo, que es el core, que la función es la parte central de la fibra óptica donde viaja la luz. El material es vidrio de silicio o plástico altamente puro, características en fibra monomodo. El núcleo es muy delgado, de 8 a 10 nanomicrones, y en fibra multimodo puede llegar a 62,5 nanomicrones. Bueno, acá lo que nos dice es que la capa está compuesta por varios revestimientos. Bueno, en esta figura aparece revestimiento secundario, revestimiento primario, revestimiento y núcleo. Este núcleo, si es monomodo, tiene 9 nanomicrones. Y si es multimodo, tiene 62,5 nanomicrones. ¿Sí? Obviamente que el monomodo es muy finito y el multimodo es mucho más amplio. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de revestimiento, bueno, tenemos varios tipos de revestimiento y bueno, van a encontrar mucho material que le pone distintos tipos de nombres según el autor. Tenemos revestimientos que le dicen cladding, que la función es rodear el núcleo, permite una reflexión total interna para que la luz no escape. El material es vidrio plástico con un índice de refracción menor al del núcleo. Características: el índice de refracción menor que el núcleo, asegurando la propagación de la luz dentro de la fibra. Actúa como una pared refractante que mantiene la señal óptica confinada en el núcleo. Bueno, acá nos dice varias cosas. Nos dice que tiene un revestimiento que es cladding, que garantiza la reflexión total interna. ¿Qué es la reflexión total interna? La reflexión total interna es la condición ideal de la fibra óptica en donde el índice de reflexión es igual al índice de incidencia. ¿Sí? Este es el índice de reflexión, este es el índice de incidencia. Es decir, este es tita 1, índice de reflexión, y este es tita 2, índice de incidencia. Cuando tita 1 y tita 2 son iguales a lo largo de todo el recorrido, digamos que la fibra óptica está en su condición ideal, que es lo que tendríamos que buscar eh, en nuestras implementaciones, ¿no? Bueno, habla del índice de refracción. La fibra óptica se propaga por reflexión y refracción, digamos. Reflexión, obviamente, es un término muy conocido, que rebota, 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 rebota entre dos medios. Esa es la reflexión. Y la refracción es cuando la fibra pasa
este que está acá es el aire. Y acá ya tenemos un revestimiento que tiene otro tipo de material, que generalmente es, digamos, el acrilato, el tubo de vidrio, la parte de vidrio. Entonces, cuando el haz de luz pasa del aire a otro material, hay un cambio de densidad. Y esa densidad ese cambio de densidad se llama índice de refracción. Lo van a entender mejor de esta manera. Hagan de cuenta que el Sol tira rayos de luz a la Tierra. Y en la Tierra tenemos el mar y el aire. Entonces, cuando un rayo de luz viene por el aire, viene en su mismo sentido, ¿sí? En un único sentido, porque la densidad es la misma. Pero cuando llega al agua, el agua tiene otra densidad. Entonces, esa otra densidad hace que este haz de luz, que del rayo de luz del sol, en vez de seguir este camino, rebota y puede seguir este camino o este camino. Y eso es refracción. Ese es el término de refracción. ¿Entienden? Recubrimiento primario. Coating. Protege el núcleo, el revestimiento de daño mecánico, humedad, material, polímetros flexibles, acrílico o silicona, característica, añade resistencia mecánica sin afectar la transmisión de la luz, protege contra impactos, dobleces y condiciones ambientales adversas. Obviamente que esto tiene una función de protección mecánica. La fibra óptica soporta compresión y compresión y elongación vendría a ser. ¿Sí? Es decir, pueden colocar algo pesado sobre la fibra óptica, pero no tan pesado. Es decir, hay una medida eh, que soporta, digamos, según el tipo de material que tenga el coating, que nos permite, digamos, soportar un peso determinado. Más allá de su peso, ya estarían haciendo daño a la fibra, ¿no? Estarían rompiendo ya la fibra. Y bueno, la cubierta externa, que es una protección adicional contra el medio ambiente y la manipulación mecánica, puede ser de PVC, polietileno o materiales ignífugos. Existen cubiertas para uso exterior más flexibles y uso exterior, como por ejemplo resistentes al agua, a los rayos UV y químicos, y puede tener refuerzos como el Kevlar o materiales metálicos para mayor resistencia. Bueno, el jacket, digamos que es lo que nosotros vemos, ¿no? La fibra óptica, digamos, un material que generalmente vemos de PVC, pero hay otros tipos de materiales que son ignífugos y que cumple más que nada manipulación y está preparado para condiciones ambientales extremas. Bueno, no es lo mismo colocar una fibra óptica en los postes, que quizás tiene que ser dieléctrica, o puede tener o no, digamos, la figura 8 como guía, porque tiene una función mecánica que colocar fibra óptica en subterráneo, donde en subterráneo no me interesa que sea dieléctrica, en subterráneo me interesa que sea antihumedad, antirroedor, que digamos, para las condiciones adecuadas, las condiciones donde yo estoy instalando, ¿no? Entonces, la parte más externa de la fibra óptica depende de dónde lo van a instalar, aéreo, lo van a instalar subterráneo, enterrado. Elementos de refuerzo adicional, bueno, esta es una que protege la fibra contra tensiones mecánicas, un Kevlar, que es la parte amarilla, que bueno, nosotros lo vimos el viernes en una fibra que estaba ahí en el laboratorio, que el Kevlar es el material, digamos, que no se rompe, es decir, el material con que está hecho los chalecos antibalas, ¿no? Y es un material muy fuerte que obviamente no se rompe simplemente tirándolo, digamos, el Kevlar tenés que utilizar una tijera o otra herramienta de corte para cortarlo. Diferencia entre el cladding y el acrilato, que digamos es la primera capa, digamos, que cubre la protección del tubo de vidrio. La diferencia principal entre el acrilato y el cladding en la fibra óptica radica en sus funciones y composición dentro de la estructura de la fibra óptica. El cladding es el revestimiento óptico. Su función es mantener la luz dentro del núcleo mediante un fenómeno de reflexión total interna, evitando la pérdida de la señal. El material puede ser de vidrio, de plástico, está ubicado, la ubicación es justo alrededor del núcleo. Propiedades asegura que la luz no escape de la fibra, lo que se conoce como un fenómeno de absorción. Bueno, ahí hay dos fenómenos que tenemos que tener en cuenta. La reflexión total interna es cuando les explicaba que el índice de refracción es igual al índice de incidencia, ¿no? Y el otro es un fenómeno de absorción, que la fibra óptica tiene un fenómeno de absorción propio, en donde hay parte de la luz que se dispara, que se pierde,
y hay parte de la luz que se refleja, o sea, no toda. Si la fibra óptica tendría con reflexión total interna, sería la condición ideal, pero muchas veces no pasa eso. ¿Por qué? Porque usted instalando la fibra óptica, coloca, digamos, la fibra óptica mal, con preformados que no corresponden. Por ejemplo, si el diámetro nominal de la fibra es 11 nanomicrones y el de planta externa, el técnico, no tiene preparación, no tiene capacitación, le colocamos preformado de 8, total, lo mismo, igual la sujeta a la fibra. No, le están apretando, la están apretando. Y el colocarle una fibra, un preformado que no es adecuado a su diámetro nominal de la fibra, es decir, si la fibra es de 9 nanomicrones y le está colocando de 8, la están apretando y eso está evitando que haya reflexión total interna, entonces está generando pérdida. Y le quería explicar otro fenómeno. Y el otro es el fenómeno de absorción, obviamente, que cuando la fibra, digamos, no es de buena calidad, parte de la energía se va. Cuando rebota, parte de la energía se refleja y parte de la energía se va. Es decir, es la luz que se pierde, digamos, en la fibra óptica. ¿Por qué, profe? Porque es de mal material, digamos, la fibra, ¿no? Bueno, y el acrilato protege el coating, que vendría a ser proteger la fibra contra factores mecánicos, humedad, material polímero de acrilato, ubicación radial cladding como una capa adicional de protección, absorbe impacto y protege contra microcurvaturas. Bueno, eso lo van a ver en planta externa, eh, lo van a ver mejor que el acrilato, cómo funciona el acrilato. El decapado del acrilato, bueno, eso es lo que estuvimos viendo el viernes, sacando con esta pinza stripper el acrilato de la fibra para que quede, fíjense, la viruta cómo se acumula, eso es lo que estoy sacando, ¿no? De acrilato a la fibra, digamos. Eh, Tienen que tener en cuenta que obviamente pueden quedar residuos, digamos, que no son visibles al ojo humano en la fibra, y que, bueno, por eso siempre es importante limpiarlo con alcohol, ¿no? Para eliminar todos los tipos, los residuos que hay de, en el pelo de fibra. La luz. La luz en una fibra óptica se propaga mediante el principio de reflexión total interna. Esto ocurre cuando un rayo de luz, al viajar por el núcleo de la fibra, se encuentra con el límite entre el núcleo y el revestimiento, con un ángulo mayor que el ángulo crítico, lo que hace que la luz se refleje completamente dentro del núcleo sin escapar. Proceso de propagación de la luz. Bueno, primero está el proceso de generación de la luz. Tiene que haber un transmisor, digamos, que usa una fuente de luz, ya sea un LED o un láser, que emite la luz en una longitud de onda específica. Luego está la entrada de la luz a la fibra óptica, que la luz es acoplada al núcleo de la fibra óptica en un ángulo adecuado para que se produzca la reflexión total interna. La reflexión total interna, la luz rebota dentro del núcleo de la fibra debido a su diferencia de índice de reflexión entre el núcleo y el revestimiento, permitiendo su propagación y larga distancia como mínima pérdida. La atenuación y dispersión, a medida que la luz viaja, puede sufrir atenuación, que es pérdida de intensidad, y dispersión, que es otro tema, otro fenómeno, que es el ensanchamiento del pulso, lo que afecta a la calidad de la señal. La recepción de la señal al final de la fibra, un fotodetector convierte la señal óptica en señal eléctrica para su procesamiento. En términos prácticos, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un OLT, en ese OLT la información llega en forma analógica, digamos, en forma eléctrica, y el SFP, que vendría a ser el SFP que está colocado en el OLT, es el que traduce, digamos, la señal eléctrica a señal óptica para que viaje por los medios. Y cuando llega al ONT, el ONT, digamos, internamente, es decir, on-board, tiene un SFP integrado, que no está a la simple vista, pero tiene un SFP, y este SFP hace la conversión inversa, ¿no? Traduce la información óptica a una señal eléctrica, digamos, para que se pueda ser interpretada, o sea, decodificada. Principios básicos de la luz. Tenemos la reflexión, ocurre cuando la luz choca contra una superficie y rebota sin entrar en otro medio. Cuando, por ejemplo, te miras en un espejo, la luz de tu rostro se refleja y regresa a tus ojos. En la fibra óptica, parte de la luz que entra al núcleo puede reflejarse en el revestimiento, pero si no cumple con ciertas condiciones puede perderse. Es decir, la idea sería que toda la luz que rebote, toda la luz se refleje. Toda la luz que rebota acá, se refleje acá. Pero bueno, si es que las condiciones de instalación de la fibra no son ópticas
óptimas y el material de la fibra no es el mejor, parte de esa luz se va a rebotar y se va a ir, se va a perder. ¿Cómo se llama este fenómeno? Absorción. Refracción. La refracción ocurre cuando la luz pasa de un medio a otro con diferentes densidad óptica, cambiando su luz y dirección. Ejemplo, cuando te metes un lápiz en un vaso con agua, parece que está doblado. Esto ocurre porque la luz cambia de velocidad al pasar del aire al agua. En la fibra óptica, cuando la luz pasa del aire, del núcleo de la fibra óptica, su dirección cambia debido a la diferencia de índice de refracción. O sea, la refracción es cuando rebota, choca con el revestimiento, con el acrilato, que es de otro material y tiene otra densidad, entonces va a provocar una refracción. La refracción total interna, ocurre cuando la luz viaja de un medio con mayor índice de refracción a otro con menor índice, es decir, por ejemplo, el núcleo de la fibra a un revestimiento, pero con un ángulo tan inclinado que no puede salir y refleja completamente dentro del primer medio, es decir, que no sale la luz. Cuando estás debajo del agua en una piscina y miras hacia arriba, el ejemplo es cuando estás debajo del agua en una piscina y miras hacia arriba, en cierto ángulo, en lugar de ver el exterior, ves un reflejo del fondo de la piscina. En la fibra óptica, la luz viaja rebotando dentro del núcleo sin salir del revestimiento, permitiendo que se propague a largas distancias sin perderse. Este principio de reflexión total interna es el que permite que la fibra óptica funcione y se transmita datos con alta eficiencia. Bueno, este es el fenómeno que nosotros deberíamos buscar en la fibra óptica, la reflexión total interna para, digamos, hacer que no tenga pérdida, ¿no? Atributos de la fibra óptica. La fibra óptica empleada en comunicaciones tiene ciertos atributos. Los atributos de la fibra se refieren a los atributos de la fibra individual, se mantienen constantes independientemente de la instalación. Los atributos del cable se refieren a los atributos del cable de la fibra en distancia de fábrica. Son aquellos recomendados para la longitud de cable de fábrica, más precisamente bobinados completos de cable. Y bueno, entonces tenemos acá tres tipos de atributos. Atributos que tienen que ver con la fibra, atributos que tienen que ver con el rollo de fibra, es decir, con la fibra individual, con el rollo de fibra todo entero, y con los enlaces, es decir, eh, las fibras ópticas concatenadas, unidas, fusionadas, es decir, esto con otra fibra y esa con otra fibra. Bueno, esos son los atributos de enlace. Características del núcleo. Diámetro de forma del núcleo. Se debe medir el tamaño del núcleo y verificar que sea lo más circular posible. ¿Sí? Porque, bueno, obviamente no siempre el núcleo es circular. Es decir, yo puedo tener un núcleo que sea perfectamente circular o también puedo tener un núcleo que sea ovalado o que sea achatado, digamos, ¿no? Entonces, es importante, digamos, que el diámetro sea concéntrico. Es decir, que el centro del núcleo sea igual al centro del revestimiento, que debería ser la segunda opción. Centro del núcleo. Se determina encontrando el círculo que mejor se ajusta a la luz emitida dentro del centro de la fibra. Centro del recubrimiento se encuentra dibujado el círculo que mejor se ajusta al borde del recubrimiento. La concentricidad del núcleo es la diferencia de distancia entre el centro del núcleo y el centro del recubrimiento. Mientras menor sea esa diferencia, mejor alineada estará la fibra. O sea, una fibra óptica se llama concéntrica cuando el centro del núcleo es exactamente el centro del revestimiento. ¿Sí? Y se llama concentricidad del núcleo a la diferencia entre el centro del núcleo y el centro del revestimiento. Y cuanto menor sea, es mejor. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no tener una fibra concéntrica? Y bueno, ¿cómo puedo verificar, profe? Y bueno, todo pasa por la fibra certificada. Si la fibra no es de marca, no es Furukawa, no es GLC, no es Tricop, bueno, que son las más conocidas, me compro fibra de China, bueno, la fibra de China, no toda fibra es mala, pero hay fibra que tiene certificaciones de calidad y otras fibras que no tienen certificaciones de calidad, y bueno, esa fibra que no tiene certificación de calidad puede ser que no sea concéntrica, es decir, que el centro del núcleo no sea igual al centro del revestimiento, o que la diferencia entre el centro del núcleo y el centro del revestimiento sea distinta o superior. Eso va a provocar consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pérdida de dispersión y atenuación. Cuando la luz refleja dentro del núcleo necesita un ángulo preciso para mantenerse en la fibra, que es la reflexión total interna.
Si la geometría no es uniforme, algunos rayos de luz pueden reflejarse en ángulos incorrectos y escapar del núcleo generando pérdida de la señal, que era lo que nosotros conocemos como absorción. Distorsión en la propagación del modo. En fibra multimodo, el núcleo irregular puede hacer que algunos modos de luz viajen más rápido que otros, causando dispersión modal. Esto afecta la calidad de señal, especialmente en larga distancia. Conexión deficiente de empalme y conectores. Los empalmes y conectores de fibra están diseñados para núcleos perfectamente alineados. Si el núcleo es excéntrico o deformado, la alineación en un empalme puede ser incorrecta, provocando alta pérdida de inserción y menor eficiencia en la transmisión. Entonces, mucho ojo con esto, porque muchas veces, digamos, vamos a trabajar en instalaciones que por ahorrar se compran fibra sin certificar y después tenemos problemas cuando vamos a conectorizar o empalme, nos está saliendo pérdida de los 6 dB, 7 dB. Y usted dice, pero estoy utilizando el conector GLC o estoy trabajando con una fusionadora eh, em, de marca, digamos. Que bueno, es problema de la fibra óptica. Reflexión y retrodispersión. En enlaces con alta precisión, una fibra óptica irregular puede generar reflexiones no deseadas, afectando mediciones del OTDR y causando interferencia. Impacto en la fibra de monomodo. En fibra de monomodo, donde la luz sigue un solo camino, una pequeña deformación puede cambiar la trayectoria del modo fundamental, afectando las transmisiones de larga distancia. Bueno, entonces fíjense, todas estas son consecuencias que nosotros tenemos de no comprar fibra de buena calidad. Y muchas de estas, ¿cómo lo solucionamos, profe? Y bueno, lamentablemente hay que cambiar de fibra, digamos, no hay otra forma, digamos. Características del recubrimiento. El recubrimiento es la capa externa de vidrio que rodea el núcleo de la fibra óptica. Su principal función es mantener la luz confinada dentro del núcleo mediante un principio de reflexión total interna, evitando pérdida de señal, asegurando una transmisión eficiente. El diámetro del recubrimiento. El diámetro del recubrimiento corresponde al tamaño del círculo que lo define alrededor de su centro. En la mayoría de las fibras ópticas estándar, este diámetro es de 125 nanomicrones, independientemente de si la fibra es monomodo o multimodo. Ese es el diámetro del revestimiento. La circularidad del recubrimiento. La circularidad del recubrimiento se refiere a cuán uniforme es su forma alrededor del núcleo. Se mide comparando la diferencia entre los radios de mayor y menor circunferencia externa del recubrimiento, dividiendo esta diferencia por el radio promedio y se expresa en porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que el revestimiento también tiene que ser concéntrico, porque también puede provocar problemas. ¿Qué problema? Pérdida de reflexión total interna. La fibra óptica funciona gracias a la reflexión total interna entre el núcleo y el recubrimiento. Si el cladding no es uniforme o su espesor varía, el índice de reflexión cambia, lo que puede provocar que algunos rayos de luz escapen del núcleo en lugar de reflejarse correctamente. Es lo que se denomina atenuación elevada. Pérdida de empalme y conexiones. Problema, los conectores y empalmes están diseñados para fábricas con cladding de 125 nanomicrones exactos. Si el diámetro varía, las fibras no encajan perfectamente en los conectores o fusionadoras. Consecuencia, aumento de pérdida de inserción en empalmes y conectores y reflexiones en las uniones que pueden degradar la señal. Sensibilidad a la microcurvatura. Un cladding no uniforme puede hacer que la fibra sea más frágil en ciertas zonas. Cuando la fibra se dobla, un cladding irregular provoca microcurvatura que facilita la fuga de luz. Consecuencia, pérdidas por microcurvaturas en tramos con curvas o enrollamientos. Mayor sensibilidad a la manipulación, aumentando el riesgo de daño en la instalación. Reflexión y dispersión no controlada. Problema. Si el cladding tiene zonas más gruesas o más delgadas, la luz se dispersa de manera desigual dentro de la fibra. Esto genera retrodispersión irregular que puede afectar las mediciones del OTDR. Consecuencia, los errores en pruebas de certificación OTDR dificultando la detección de fallas e interferencias de la transmisión, especialmente en enlaces de larga distancia. Apertura numérica. Bueno, esta vendría a ser todos atributos de la fibra, ¿no? La concentricidad del núcleo, la concentricidad del revestimiento, y esta vendría a ser otra, la apertura numérica. Es un parámetro fundamental en la fibra óptica que indica la capacidad de la fibra para captar y guiar la luz dentro del núcleo. Se define como la medida del ángulo máximo en el que la luz puede ingresar en la fibra y ser totalmente reflejada dentro del núcleo. Sí, es como si fuese un cono de un helado. En ese cono del helado, cuanto mejor capture la luz que genera, digamos, el módulo,
mejor va a ser la reflexión interna que tenga la fibra. ¿Qué sería lo peor? Lo peor sería que la apertura numérica fugue luz, ¿no? Permita que la luz se fugue y no que entre, digamos, a la fibra, sino que se fugue. Bueno, acá nos dice, la importancia de la capacidad es capturar la luz. Una apertura numérica alta significa que la fibra puede aceptar luz desde un mayor ángulo, lo que es útil en aplicaciones donde la alineación de la fuente de luz no es precisa. Propagación del modo. En fibra multimodo, una apertura numérica mayor implica más modos de propagación, lo que puede generar más dispersión modal. Eficiencia de la conectividad. Una apertura numérica baja facilita transmisiones de luz con menor dispersión, ideal para fibra monomodo y enlaces de larga distancia. ¿Qué pasa cuando la apertura numérica no es mayor? Cuando se necesita acoplar luz más fácilmente, por ejemplo, fibra multimodo de 50 a 125 nanomicrones en redes de LAN o iluminación. ¿Cuándo es mejor una apertura numérica menor? Cuando se requiere mayor distancia y mejor calidad de la señal, por ejemplo, en fibra monomodo para telecomunicaciones y larga distancia. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener, digamos, una apertura numérica normal? Pérdidas de acoplamiento de luz. Si la apertura numérica es muy baja, no acepta suficiente luz. Si es muy alta, acepta luz que no se refleja correctamente dentro del núcleo. Las consecuencias son la baja eficiencia de la transmisión, reflexión y refracción, ineficacia dentro de la fibra. Si la apertura numérica no es la correcta, los rayos de luz pueden escapar del núcleo en lugar de relajarse, eh, relajarse. Consecuencia, señal debilitada. Sensibilidad, curvaturas y macrocurvaturas. Una apertura numérica alta hace que la luz viaje con ángulos más amplios cuando la fibra se dobla. Los rayos de luz pueden exceder el ángulo crítico y la consecuencia será pérdidas en las curvas de la fibra, mayor atenuación en curvas y problemas en conexión de fibras con diferentes aperturas numéricas. Si dos fibras diferentes con apertura numérica se empalman, con diferentes aperturas numéricas se empalman o conectan, no toda la luz se transferirá de una fibra a otra. Consecuencias, altas pérdidas de acoplamiento, retrodispersión, generando ruido en la transmisión. Pérdidas por macrocurvatura. Este es otro atributo. O sea, otro atributo. La pérdida de macrocurvatura es una atenuación en la señal óptica que ocurre cuando la fibra óptica se curva por radio demasiado pequeño, provocando que parte de la luz se escape del núcleo hacia el recubrimiento en lugar de seguir propagándose dentro de la fibra. Las causas de la pérdida de macrocurvatura son doblez excesivo, cuando la fibra de curva va más allá de su radio de curvatura mínimo recomendado. Es decir, puede ser en malas instalaciones, fibra enrollada de manera incorrecta o bandejas o gabinetes o empalmes. Condiciones ambientales, factores como la temperatura y la tensión mecánica pueden afectar la fibra con el tiempo. ¿Cómo ocurre esta pérdida? Cuando la fibra se curva demasiado, los rayos de luz que normalmente estarían confinados en el núcleo alcanzan el ángulo crítico y se escapan hacia el recubrimiento. Bueno, esto es decir, si la fibra óptica es una DCS y su diámetro de curvatura es 60 grados, yo tengo que respetar ese radio de curvatura. No puedo hacer una fibra a 90 grados, porque ahí estarías generando macro curvatura. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la macro curvatura? Aumento de la atenuación, problema cuando la fibra se dobla con un radio menor al recomendado, los rayos de luz dentro del núcleo pueden refractarse hacia afuera y perderse en el revestimiento. La consecuencia es una mayor atenuación de la señal, lo que debilita la transmisión y reduce la distancia máxima del enlace. Pérdidas de B más alta de lo normal, afectando la calidad de la señal óptica. Reducción del alcance de transmisión. Problemas: si la fibra tiene muchas curvaturas pronunciadas, la pérdida acumulada puede ser tan alta que la señal no llegue con suficiente potencia al receptor. Consecuencia: menor distancia de transmisión, lo que obliga a instalar más repetidores o amplificadores. Fallas en redes de datos y telecomunicaciones. En redes de alta velocidad, pequeñas pérdidas por curvatura excesiva pueden generar errores de transmisión de datos. Consecuencia: interrupciones intermitentes de la conexión, aumento de la tasa de error ver y, bueno, reduce la velocidad de Internet. Bueno, acuérdense que la tasa de error ver, estuvimos hablando el viernes,
es la tasa de decodificación que tiene el receptor. Y cuando la tasa de decodificación, digamos, cuando el ruido es mayor que la señal, la señal disminuye y también disminuye la velocidad. Pérdidas en la prueba de OTDR. Un OTDR es un reflectómetro óptico en el dominio de tiempo, puede detectar pérdidas anormales en zonas donde hay macrocurvatura. Consecuencias, falsos positivos en pruebas de certificación, generando costos extras de reparación. Dificultad para localizar fallas reales, ya que las curvas pueden simular una rotura o un empalme defectuoso. Pues digamos, el OTDR lo detecta como si fuese un corte de fibra, por ejemplo, una curvatura extrema que me está generando mucha pérdida. Daño permanente de la fibra. Si una fibra se dobla demasiado repetidamente, puede sufrir microfisuras en el núcleo. Y la consecuencia es el daño irreversible de la fibra, aumentando las pérdidas con el tiempo. Mayor riesgo de rotura total que requiere reemplazar la fibra afectada. Otra característica es el estrés mecánico. El estrés mecánico en la fibra óptica se refiere a las fuerzas físicas que pueden afectar su rendimiento y durabilidad, causando posibles daños o pérdida en la transmisión de la señal. Causa del estrés mecánico, curvaturas excesivas, tensión en la instalación, compresión o aplastamiento, vibraciones o movimientos constantes y cambios de temperatura. Efectos del estrés mecánico, pérdidas ópticas, rotura de la fibra y reducción de la vida útil. Consecuencia de este estrés mecánico, aumento de atenuación. Cuando la fibra se estira, dobla o deforma, se altera la geometría del núcleo y el clavio. Esto cambia la trayectoria de la luz, puede causar pérdida y como consecuencia vamos a tener pérdidas de señal en dB, lo que reduce la distancia de transmisión. Pérdidas por microcurvatura. Si la fibra se somete a tensión o compresión en ciertos puntos, puede aparecer microcurvaturas que causan fuga de luz del núcleo al revestimiento. Consecuencia, aumento de la atenuación. Un cable de fibra óptica enrollado demasiado ajustado en una bobina puede desarrollar microcurvatura, aumentando la pérdida del enlace. Fragilidad y riesgo de rotura. La fibra óptica está hecha de vidrio o silicio, materiales que pueden fracturarse si se someten a fuerzas mecánicas excesivas. Consecuencia, rotura total de la fibra, provocando un corte señal en la red, necesidad de reparación o reemplazo, lo que aumenta los costos y los tiempos de inactividad. Ejemplo, en una instalación aérea, si la fibra está demasiado tensa en los postes, puede romperse con el viento o cambio de temperatura. Fallos de empalme y conectores. Si la fibra está bajo estrés mecánico o los empalmes o conectores, puede producirse micromovimientos que afectan la alineación de los núcleos. Consecuencia, pérdida de inserción más alta en los empalmes. Problema de prueba con el OTDR. Un OTDR puede detectar pérdidas irregulares o puntos de alta reflexión si la fibra óptica está sometida a estrés mecánico. Consecuencias, falsos positivos en prueba de certificación, dificultad para diagnosticar la causa real del problema. Dispersión cromática. Seguimos con los atributos de la fibra óptica. La dispersión cromática es un fenómeno que afecta la transmisión de las señales ópticas en la fibra, causando que los pulsos de luz se ensanchen a lo largo de la distancia, lo que puede generar interferencias entre señales y limitar la velocidad de transmisión. Efecto de la dispersión cromática: ensanchamiento del pulso óptico, lo que puede causar solapamiento entre señales consecutivas. Reducción de la tasa de transmisión de datos, ya que el pulso debe estar más separado para evitar interferencias. Mayor impacto en larga distancia y en red de velocidad de 10 gigabits o más. Bueno, esto vendría a ser una fibra óptica, una transmisión normal, digamos, de fibra óptica, y esta vendría a ser la dispersión cromática. Bueno, consecuencia de la dispersión cromática, problemas por el ensanchamiento de la luz. La luz en fibra óptica viaja como pulso. Si las diferentes longitudes de onda viajan a velocidades distintas, el pulso de la luz se alarga o ensancha con la distancia. La consecuencia es un pulso alargado que puede mezclarse con el siguiente, generando errores de la señal, reduciendo la capacidad de transmisión, pérdida de información de la señal digital, causando errores de decodificación. Las pérdidas de señal y aumento de la tasa de error B. La dispersión cromática distorsiona los pulsos al viajar por la fibra. Esto dificulta que el receptor detecte correctamente los datos transmitidos. Por lo tanto, aumenta el ver, lo que implica más errores en la transmisión de datos, mayor necesidad de corrección, lo que consume más recursos y reduce la eficiencia del sistema. Limitaciones en la distancia de transmisión.
En enlaces de larga distancia, la dispersión cromática se acumula con cada kilómetro de fibra. A mayor distancia, mayor será la separación entre las longitudes de onda. Consecuencia, reducción de la distancia máxima de transmisión. Coeficiente de atenuación. Bueno, otro atributo de la fibra óptica. El coeficiente de atenuación en fibra óptica es un parámetro que mide la pérdida de potencia óptica a medida que la luz se propaga a través de la fibra. Se expresa en decibeles por kilómetro y representa la disminución de la intensidad de la señal debido a varios factores como la absorción, la dispersión o las imperfecciones en el material. Factores que afectan la atenuación: absorción, que es la pérdida causada por impureza del material de la fibra óptica, especialmente iones metálicos como el hierro y el cobre. Dispersión de Rayleigh ocurre debido a irregularidades en la estructura del vidrio, que termina dispersando la luz en direcciones aleatorias. Y pérdida por curvaturas se dividen en macrocurvaturas y microcurvaturas. Las macrocurvaturas son dobleces grandes, las microcurvaturas dobleces pequeñas. Pérdida de empalme y conectores, la mala alineación o contaminación de los conectores puede aumentar la atenuación. Y acá tenemos un gráfico en donde este gráfico es un gráfico estándar que, como pueden ver, los mayores picos de atenuación se producen en estas ventanas, en 900 y más o menos entre 1400. Por eso las fibras, digamos, son trabajadas con estas ventanas del 850, 1310 y 1550. ¿Por qué? Porque tienen baja atenuación. Y sin embargo, las atenuaciones que tienen pico, con esta frecuencia no se trabaja en fibra óptica. Bueno, consecuencia de la distancia de transmisión: a mayor atenuación, más rápido se debilita la señal óptica dentro de la fibra. Consecuencia, disminución del alcance de la fibra óptica, mayor necesidad de amplificadores o regeneradores de la señal, aumentando los costos. Ejemplo, en una fibra que tiene 0,35 dB por kilómetro de atenuación en 1310, una señal de 0 dBm puede caer a menos 30 dBm después de 85 kilómetros, lo que hace que la señal sea indetectable sin un amplificador. Aumento de la potencia de transmisión requerida. Problema: si la fibra óptica tiene alta atenuación, los transmisores ópticos deben emitir con más potencia para compensar las pérdidas. Consecuencia: mayor consumo energético en los transmisores y desgaste prematuro de los emisores o los LED o los láser, digamos, el generador de la luz óptica, ¿no? El que estén utilizando, digamos, depende del tipo de fibra. Mayor impacto de las pérdidas por empalme y conectores. En una fibra con alta atenuación, cualquier pérdida adicional, es decir, empalme defectuoso, conectores mal alineados, agrava el problema. Como consecuencia, aumento de la atenuación total del enlace, reduciendo la eficiencia de la red. Mayor impacto de las pérdidas de fusión en redes largas, requiriendo técnicas más precisas de empalme. Ejemplo: si una red de 100 kilómetros tiene 10 empalmes de 0,1 dB cada uno y conectores de 0,3 dB, la señal se debilita aún más si la fibra tiene coeficiente de atenuación alta. Esto quiere decir que si la fibra óptica, digamos, tiene coeficiente de atenuación alta, se va a debilitar más todavía que lo normal, digamos. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando el viernes, ¿no? Si nosotros compramos fibra de mala calidad, la atenuación va a ser mayor. Si nosotros tenemos una fibra de buena calidad y los técnicos son un desastre, instalan como se les da la gana y no tienen una instalación correcta, igual va a generar atenuación y eso va a provocar que en vez de que tenga 0,35 dB por kilómetro, que es lo normal, va a tener 0,40, 0,50 por kilómetro, porque la instalación está mal hecha. Pérdidas de la calidad de la señal óptica. La atenuación reduce la relación señal-ruido, afectando la calidad de la transmisión de datos. Consecuencia: el aumento de BER, lo que genera errores de transmisión de datos, mayor necesidad de corrección de errores y de transmisión, afectando la eficiencia de la red. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos el viernes? A mayor tasa de BER, menor señalización, menor ancho de banda. Dispersión modal. La dispersión modal es un tipo de dispersión que ocurre en fibra óptica multimodo, donde los diferentes rayos de luz viajan por el núcleo en trayectorias distintas, causando que algunos lleguen antes que otros al extremo de la fibra. Esto genera distorsión de la señal y limita la velocidad de transmisión y la distancia de enlace. Consecuencia: ensanchamiento del pulso. Los pulsos de luz que ingresan al mismo tiempo llegan a
desfasados al receptor. Consecuencias, se solapan los bits de información, provocando errores de transmisión. Reducción de ancho de banda, la dispersión modal limita la cantidad de datos que se pueden transmitir sin errores. Como consecuencia, se reduce la velocidad máxima de transmisión. Menor distancia de transmisión. Problema. A medida que aumenta la distancia, la dispersión modal se acumula. A consecuencia, la señal se vuelve irreconocible a largas distancias. Bueno, ahí terminamos con todo lo que son atributos de fibra óptica. Todo lo que nosotros vimos acá son atributos de fibra óptica, lo tienen que leer detenidamente. Podemos trabajar, digamos, con un poco con la IA. Por ejemplo, vamos a trabajar, estoy trabajando con un enlace de 10 kilómetros y me está tirando una atenuación mayor a lo normal. Puede ser macro curvatura lo que esté provocando esto. Bueno, y ahí me dice que sí es posible que la macro curvatura esté provocando atenuación mayor de lo normal. ¿Sí? Y bueno, acá me dice las posibles causas, que lo tendré que verificar. Bueno, no tengo en este momento, a ver, no me acuerdo dónde lo puse, pero tengo fotos de instalaciones de fibra. Yo lo voy a buscar para la semana que viene. Tengo fotos de atenuaciones de fibra, digamos, de instalaciones externas, eh, en donde yo le puedo tirar esas fotos a la IA y decirle si esa, digamos, pasarle esa foto a la IA y preguntarle si esa instalación está provocando macrocurvaturas. Entonces, también para eso ayuda, ¿no? La IA. Bueno, esta es una IA de pensamiento profundo. Bueno, mis recomendaciones es que utilicen Gemini, Copilot, Meta y ChatGPT, Claude, que son las de pensamiento profundo. Después Mistral, Kiwin, eh, Grok, bueno, esas son más que nada de generativas, ¿no? No son tanto de pensamiento profundo. Las que a nosotros nos sirven son las de pensamiento profundo y bueno, si ves que van a trabajar como consultor de fibra óptica, 100% se tienen que suscribir, digamos, tienen que pagar una suscripción. ¿Por qué? Porque obviamente la versión paga tiene otro, tiene mayor número de tokens, te permite configurar acá, digamos, si lo que querés que sea más pensante o que sea más rápido. Bueno, tiene muchos beneficios, digamos, estar suscrito a una IA, ¿no? Eh, bueno, clasificación de la fibra óptica. Bueno, la fibra óptica se clasifica en monomodo y multimodo. La monomodo es básicamente una fibra, digamos, utilizada para largas distancias, tiene 9 nanomicrones y digamos, su diámetro es muy pequeño. Eh, pero, digamos, dentro de la monomodo yo puedo transmitir distintos modos, pues es multimodal, es decir, puedo transmitir en monomodo datos, audio y video, sí. Si bien, digamos, el monomodo es muy pequeño, digamos, lo ideal sería multimodo, ¿no? Que el multimodo tiene un diámetro mucho más grande de 62,5 y yo puedo tener una señal de datos, una señal de video y una señal de audio, digamos, de una radio, por ejemplo, para mandar señales. Lo ideal sería una multimodo. Pero de la monomodo también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la monomodo tiene lo que se llama el TDM, que es la multiplicación por división de tiempo. Es decir, es como un trencito que en un vagón puede transmitir video, el otro vagón puede ser de datos, el otro puede ser de audio, el otro puede ser de video y así sucesivamente. Esto es lo que es el TDM, ¿no? Multiplicación por división de tiempo. Es decir, le asigno un determinado tiempo a cada tipo de dato. ¿Cuáles son las ventajas del monomodo? Mayores distancias, menor atenuación, mayor ancho de banda. ¿Cuáles son las desventajas del monomodo? Costo más alto y mayor precisión en las instalaciones, es decir, requiere de técnicos más capacitados, ¿no?
Bueno, ¿qué longitudes de onda trabaja el monomodo? 1310 y 1550, 1310 para datos, 1550 para video. La fibra multimodo, bueno, la fibra multimodo se utiliza generalmente en tipología token ring, en anillos, para hacer anillos, ya sea de un campo industrial, en la UCASAL, en todas las facultades, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas del multimodo? Es más económica, es fácil de instalar, ideales para redes internas. ¿Cuál es la desventaja? Menor distancia y menor ancho de banda. ¿Dónde se utiliza multimodo? Bueno, en redes LAN, en centros de datos para conectar servidores, switch. Hay distintos tipos de OEM de fibra multimodo. Tenés OEM 1, que tiene un diámetro nominal de 62,5, llega a velocidades de 1 gigabit por segundo y distancia de 275 metros. Bueno, tiene el OEM 2 hasta OEM 5, digamos. Esto es más utilizado en centros de datos, ¿no? Eh, bueno, la longitud de onda que utiliza multimodo, 850 y 1300. Eh, bueno, y acá tenemos un cuadro comparativo de las características de fibra monomodo y fibra multimodo. Bueno, esto vendría a ser la clase teórica, chicos. La clase práctica, vamos a tener acá. eh, problema 1. Problema 1. Caso 1. Tenemos problema con la circularidad del núcleo, es decir, es no concéntrico. ¿Cuál sería el problema? Durante la instalación, un técnico usa una fibra óptica defectuosa donde el núcleo no es perfectamente circular y está desplazado dentro del cladding. ¿Cuál es la consecuencia? Al funcionar con otra fibra bien fabricada, la alineación es incorrecta. Se generan altas pérdidas de empalme, reduciendo la señal de la red. Clientes experimentan intermitencias o cortes en el servicio. Bueno, en este trabajo práctico yo le doy la solución. La solución sería usar fibra óptica de calidad garantizada, verificada con certificación de fibra de fabricante. Realizar pruebas de alineación con fusionador, con alineación por núcleo, con fusionadora, con la alineación por núcleo, que esa fusionadora ya la vamos a ver cómo es, pero que te alinea los dos núcleos de la fibra óptica para minimizar las pérdidas. Caso 2. Problemas con la no circularidad del recubrimiento. El problema es que se instala un tramo de fibra con un recubrimiento no uniforme, lo que genera variaciones en el diámetro del cladding. ¿Cuáles son las consecuencias? Problemas en la conexión del conector y empalmes, aumento de pérdidas por reflexión en los empalmes, disminuyendo la potencia óptica. El cliente tiene baja velocidad en Internet y cortes aleatorios. ¿Cuál sería la solución? Usar un medidor de pérdidas ópticas, un OLTS, para detectar variaciones de la señal. Evitar instalar fibras de baja calidad o defectuosas y asegurarse que las fusionadoras y conectores estén bien calibrados para compensar el error. Caso 3. Problemas con la apertura numérica. El problema es si se usa una fibra óptica con apertura numérica diferente a la del ISP, afectando la captación y transmisión de la luz. Si hagamos de cuenta que me tengo que fusionar con ARSAT y yo les llevo una fibra que tiene una distinta apertura numérica a la fibra que tienen ellos. ¿Cuál sería la consecuencia? Si la apertura numérica es muy alta, entra más luz, pero tiene mayor dispersión y pérdida. Si la apertura numérica es baja, la luz no se propaga bien y se atenúa rápidamente. El cliente reporta baja potencia y mala calidad en el enlace. La solución, una fibra con la misma especificación de apertura numérica en todas las redes. Si ARSAT te dice que la apertura numérica es de 60, vos tenés que tener apertura numérica de 60. Evitar mezclar diferentes tipos de fibra en empalmes y tramos de red. Caso 4. Problemas por pérdida de macrocurvatura. En una caja de empalme, un técnico dobla demasiado la fibra para acomodarla dentro del gabinete. Consecuencia, se generan altas pérdidas por curvatura, lo que reduce la señal en el enlace. El cliente tiene interrupciones frecuentes y baja velocidad. La solución es respetar el radio mínimo de curvatura y usar protectores de curvatura en caja de empalme y organizadores de fibra. Caso 5. Problemas con estrés mecánico en la instalación. Durante la instalación aérea, un técnico tensa demasiado la fibra en los postes para evitar que cuelgue. Las consecuencias son que se generan microfisuras en la fibra, aumentando la tensión. Puede romperse con el tiempo, causando un corte total del servicio. Solución vendría a ser instalar una fibra óptica con tensión controlada, sin exceder la fuerza recomendada. Usar curvas de alivio en soportes para evitar tensiones.
Caso 6, problema por la dispersión cromática. En una red FTTH de larga distancia, la dispersión cromática causa desequilibrios en la velocidad de transmisión. Consecuencia, el pulso de la luz llega distorsionado, causando errores en la transmisión de datos. Se reduce el ancho de banda efectivo, afectando el video streaming y el voz por IP. La solución es utilizar fibras de baja dispersión cromática, como la G652D o la G655. Implementar compensadores de dispersión si el enlace supera los 80 kilómetros. Caso 7. Problemas por alto coeficiente de atenuación. Se instalan fibras con atenuaciones altas debido a las impurezas en el material. La consecuencia, se necesitan más amplificadores ópticos, aumentando los costos. La señal se debilita en distancias cortas, afectando a usuarios alejados de la OLT. Una solución es usar fibras certificadas con coeficiente de atenuación. Acuérdense que este es el coeficiente de atenuación intrínseco que tiene la fibra, es decir, de fábrica, ya la fibra internamente pierde 0,35 dB por kilómetro. Realizar pruebas de OTL para detectar pérdidas inesperadas. Obviamente que si yo a esta pérdida intrínseca que viene de fábrica le sumo una mala instalación, obviamente aumento a 0,40, 0,50, ¿no? Problemas por dispersión modal. El problema, se instala un tramo de fibra multimodo en una red diseñada para monomodo. Consecuencia, la dispersión modal ensancha el pulso de la luz, causando interferencias y errores en la señal. Acuérdense que la fibra monomodo tiene este fenómeno de dispersión modal. Se reduce la velocidad de transmisión, afectando al usuario con altas exigencias de datos. La solución sería asegurarse que toda la red de FTTH sea monomodo y evitar mezclar fibra multimodo con monomodo. Caso 9, problemas con empalmes y conectores con altas pérdidas. Problema, un técnico usa conectores sucios o empalmes mal fusionados. Como consecuencia, tenemos pérdida de señal en los puntos de conexión y clientes experimentan señal intermitente y latencias altas en la red. Acuérdense que la latencia es el tiempo que tarda para llegar el dato de un extremo a otro, atravesando switch, router y todos los dispositivos de red, ¿no? La solución, limpiar conectores con alcohol isopropílico y paños especiales, usar fusionadoras calibradas y verificar empalmes con el medidor de potencia óptica. Era un poco lo que yo le comentaba el viernes. La empalmadora me da 0,01, profe. Ya sé, pero vos ese empalme lo estás poniendo en producción y te está midiendo 2 dB de pérdida. Pero, profe, a mí la fusionadora me dio 0,01. Ya sé, pero vos trabajando ese empalme te está dando 2 dB. Pero, profe, a mí me dio 0,01 y así se cierra. Entonces, una cosa es lo que te da la fusionadora, que es una aproximación, y otra cosa es ese empalme trabajando en la charola de la caja NAP, donde yo he doblado los cables, he golpeado la fibra óptica, no he respetado los radios de curvatura y obviamente ese empalme se me fue, que era 0,01 dB, se me fue a 3 o 4 dB. ¿Entienden? Problemas con equipos no compatibles con la longitud de onda. Se usa una ONT que trabaja en 850 nanomicrones, en una red que opera 1310 1490. Las consecuencias, el equipo no detecta la señal óptica, causando falta total del servicio. La solución sería verificar que el ONT y el OLT trabajan en la misma longitud de onda y usar splitters y transceptores compatibles con el FTTH del ISP. Bueno, esto obviamente va a estar subido como material, digamos, en la UCASAL, y este es el trabajo práctico que tienen para hacer, que tienen caso 1, núcleo descentrado de la fibra óptica. Bueno, el problema se ha detectado en una nueva instalación de FTTH, algunos enlaces presentan pérdida elevada en los empalmes. Tras revisar la fibra con un microscopio se observa que el núcleo no está bien centrado dentro del cladding. Las consecuencias, los empalmes no alinean correctamente, los núcleos de la fibra, aumento de pérdida de inserción, afectando la calidad de señal, clientes con baja potencia óptica y corte intermitente del servicio. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, entonces copiamos esto, les planteamos a la IA, bueno, acá voy a borrar esto y le vamos a decir acá, tengo este caso. ¿Dónde está? Tengo este caso. Quiero que me des eh, más causas, Dame 3 consecuencias
este caso y 3 soluciones. 2 puntos y vamos a ver qué me dicen ahí. Bueno, acá nos dice caso 1, el problema en el FTTH, algunos presentan, otras posibles causas del problema son empalmadora mal calibrada, la fusionadora puede estar desalineada los núcleos si no está correctamente calibrada, diferencia entre tipo de fibra, empalme entre fibra de distinto diámetro nominal, preparación incorrecta de la fibra, corte imperfecto, fibra sucia, cuáles son las consecuencias, reducción del margen óptico del enlace, mayor tasa de error ver, mayor dificultad de diagnóstico de falla, soluciones técnicas, rehacer el empalme defectuoso, verificar la calibración de la fusionadora, control de calidad de fibra instalada, bueno, y tiene su opinión. Perfecto. Eso me lo tendrían que poner, pero, digamos, como estamos haciendo con la IA, ¿qué es lo importante de la IA? No es copiar y pegar, porque si yo hago esto, copio y pego en Word, digamos, para entregármelo, no estaré aprendiendo nada. El tema es que nosotros podemos hacer esto, podemos copiar esto, tal como está, pero obviamente lo tenemos que leer, lo podemos pegar, digamos, en un Word, ¿no es cierto? Pero al final le vamos a poner conclusión, conclusión. Y me lo van a explicar con sus palabras. Si lo que me tira a mí la IA me sirve para poder explicarlo, la IA me sirvió de mucho. Si lo que yo hice un copy-paste ni lo leí, la conclusión no va a ser la óptima y bueno, y ahí me voy a dar cuenta si realmente han utilizado el pensamiento crítico o no. La idea es que la IA sea como un asistente y no todo lo que nos da la IA siempre es verdad. Nosotros podemos pedirle a la IA de dónde sacas estas conclusiones. Cita referencias para que me diga de qué libros se está sacando estas conclusiones. Y me da todas las referencias técnicas, ¿sí? Y las estándares. Le vuelvo a repetir, no hagan copy-paste, lean y después saquen un pensamiento crítico como conclusión. Por cada caso me tienen que enviar una conclusión con su pensamiento crítico, con su reflexión, después de leer. Pueden indagar también, es decir, pueden utilizar lo que se llama el pensamiento invertido. ¿El pensamiento invertido qué es? Bueno, el pensamiento invertido sería al revés. Sería, tengo este caso, 2 puntos. Bueno, no, perdón, me equivoqué. Este no es lo que quería copiar. Lo que quería copiar era este. Tengo este caso. Quiero que trabajes en modo invertido. En modo invertido. Y que tú me hagas preguntas acerca de este caso para que con mis respuestas elabores un mejor diagnóstico y una mejor solución. Ese es el pensamiento invertido. ¿Me entienden, chicos? Ahí, en este caso, la IA te va a preguntar qué potencia, cuál es la potencia que sale del OET, cuál es el presupuesto óptico estimado del cliente. Bueno, obviamente, si yo contesto todas esas preguntas que me está haciendo la IA va a tener un panorama mucho mejor del problema y me va a dar una solución mucho más exacta. ¿Me entienden? Bueno, de esa manera tienen que trabajar, chicos. Preguntas, no sé si hay gente, se han ido. No, profe, No, ninguna profe, pregunta. está bien, entendió. Todo claro. Bueno, listo, chicos. Le paso todo el material en lo casal y nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao, nos profe. vemos.